siempre volando y volando. No tiene nada la tierra. Y es bueno, gracias, señor operador. Ya entramos entonces en el bloque de la palabra de Dios, pero les reitero, usted puede comunicarse con nosotros a los dos líneas de teléfono que le he dado, y allí entonces nos envía un mensaje, después nos comunicamos, le llamamos y le alentamos entonces que pueda continuar en los caminos del Señor. Le decía entonces que vamos a continuar con este tema. Lo hemos titulado La verdadera paz. Pensaba hacerlo así, pero grande es la misericordia del Señor y grande es su poder que nos fue agregando. Y en estos días tuve más experiencia acerca de eso, de la paz del Señor, de cómo es tan grande y cómo es tan misericordioso el Señor, que nos da la oportunidad de que podemos experimentar la palabra. O sea que en el primer video ya está, si usted quiere ver en nuestro canal, ahí lo busca, Armando Lacour. Ya está el tema entonces ahí con esta palabra que lo hemos compartido en el profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Y ayer compartíamos un poco más en la reunión. Y creo que fue de bendición para mis hermanos porque es una hermosa promesa. De allí que el Señor nos da, que nos dice que Él va a guardar en completa paz. La otra versión dice perfecta paz, pero hay una condición, dice a los que perseveran en Él, a los que permanecen en Él. Y entonces aquí ya hay una demanda también, porque muchas veces tenemos la tendencia de tomar así la promesa del Señor, y está bien porque Dios nos anima a tener fe, pero esa fe, si no está acompañada de una acción también, fíjese que Jesús mismo, como conversábamos anteriormente, tuvo que ir a la cruz, aunque el Padre sabía que Él era obediente, pero dice la Escritura allí en Hebreos, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire, si yo no encontrara ese versículo, a cualquiera que me dijera eso le diría que no puede ser, como si Jesús era obediente. Pero entonces, si usted en este momento dice, no, pero yo ya cometí muchos errores, yo escuché a muchas personas, hombres, mujeres que me dijeron, ya para mí no hay más oportunidad. Bueno, ese es un mensaje o un WhatsApp de Satanás. Si usted reconoce y acepta el trato de Dios, indudablemente que Dios tiene misericordia y le da una nueva oportunidad. Pero allí ya seguramente es como que cuando como quien dice, ya aprendemos la lección, Y creo que eso está referida a que, bueno, algunos, me acuerdo en la primaria, en la secundaria, teníamos que estudiar así, en la facultad también, porque tuve oportunidad de ir. Uno tiene que ir entonces aprendiendo las lecciones para poder aprobar. Y sabe que hablando de aprobar, ya busque su palabra ahí, busque su Biblia, Salmo 85, versículo 10. Sabe que hablando de aprobar, un día tuve un sueño que primero no lo entendí, pero luego sí, cuando uno está ya en oración y en el Espíritu Santo dice la promesa que te va a conducir a toda verdad. Yo soñé que me recibía de abogado. Y bueno, aquí está seguramente para algunos que en algún tiempo o en alguna, así que esta parte ya del programa queda grabado, seguramente no entendieron y hasta hoy seguramente muchos no entienden, sobre todo parte de mi familia. Pero ¿sabe lo que me mostró el Señor? Que yo me recibía de abogado. Y entonces, por supuesto, imagínese una alegría, que había gente que me felicitaba y bueno, todo decía yo,
Pero luego desperté como dicen, del sueño y no, yo no había rendido las otras materias que me faltaban. O sea que no podía tener el título de abogado ni la chapa ahí que algunos quieren, ¿no es cierto? Y bueno, está bien, de alguna manera. Yo tengo conocidos, amigos aquí en esta ciudad y en otras ciudades que tienen el título de abogado. Pero sabe, esto es para los hijos de Dios. Pero claro, como yo estudié, el Señor tenía que hablarme por ese lado. ¿Y sabe lo que significaba? O sea que en el Señor también tenemos que rendir examen. ¿Cómo te dice, hermano, cómo me hablas? Estudié, que justo terminó ahora las clases ya. Mire, le quiero pedir oración por un joven, un adolescente, un joven. El Espíritu Santo me hace ver que está por hacer algo impresionante con su vida. Porque de la manera en que él reacciona a la palabra de Dios y de la manera que las preguntas que te hace, gloria a Dios. Él se llama Guillermo. Así que ahí, si su familia está escuchando, creo que algo lo dije, pero ahora lo voy a decir ya públicamente. Ahí la familia principalmente, oren por este joven, porque cuando Dios pone la mano o pone sus ojos sobre alguien y quiere hacer algo con él, obviamente que el Satanás y todos sus aliados le van a querer tratar de detener y desviar del camino. Así que ahí la abuela, que es una hermana de oración, el papá, el tío, ahí todo, ¿no es cierto? La mamá, o sea, todos los que puedan, y usted a lo mejor no le conoce todavía, pero Dios puede hacer algo muy grande en este joven. Bueno, vamos a la palabra entonces, porque o si no, me decía la pasada alguien en un comentario en un video así como que no entraba en el tema específico, y que a veces el Señor te da tanta palabra, tanta que te da una, te da otra, de una de otra, y bueno, uno trata de ordenar más o menos el mensaje, pero es que todo, el Señor lo llena todo. Si usted va por la calle y le ve a alguien, y si usted va con la mente de Cristo, ya el Señor le pone un versículo. Si es una persona necesitada, si es alguien que necesita de alguna manera, y si conversa con esa persona. O sea que, vamos a la palabra entonces. Salmo 85, si usted ya tomó nota y ya tiene allí, mire lo que dice el Señor aquí en este salmo. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Decía un hermano predicador que ya no está entre nosotros, pero el Señor le usó hasta sus últimos años. Ahora creo que su hijo quedó a cargo del ministerio. Mire qué importante que es. Y este hijo estuvo en las drogas, el hijo de este predicador. Porque por ahí uno dice, pero ¿qué pasó, Señor? ¿Cómo mi hijo? Es que Dios tiene planes y Dios tiene manera de tratar. Ahora este hijo está en el Señor y está siguiendo los caminos del Señor. Bueno, dice la palabra, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, ¿qué sucede? Y podríamos entonces analizar, podríamos también buscar otra versión, si la podemos utilizar aquí en los minutos porque es muy necesario entonces que llegamos a entender cómo es posible el plan de Dios en nuestras vidas. Bueno, algunas traducciones dicen exactamente lo mismo, y creo que no es difícil de entender entonces porque. Pero, ¿qué significa la misericordia? Y es el amor de Dios que amó de tal manera, dice,
Dios, el Padre, al mundo que envió a su Hijo. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Las personas, cualquiera sea la religión que tenga, si no está en Jesús, si no permanece en Jesús, no importa la iglesia a que vaya, va a perderse. O sea, aquí el mensaje entonces es porque Dios no hace acepción de persona. Quiere decir que Él no dice, pero alguno dice, bueno, pero yo estoy en la religión esta es la, algunos hacen así alarde, dice, esta es la mayor de todas y por algo debe ser, dice alguno, ¿no es cierto? Pero el Señor dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ella, ¿eh? O sea, ahí está la mayoría, ¿eh? O sea que aquí no se trata de la mayoría, se trata de la verdad. Pero entonces vamos a la misericordia primero, porque dice la misericordia y la verdad se encontraron. O sea, la misericordia de Dios es para toda persona, para todo, para toda su creación. O sea, está aún sobre los animales. A mí no me gustaban tanto, o sea, bueno, mi viejo sí, le gustaban mucho los perros y otros animales tenía. Bueno, yo ahora por una tarea que hago, el Señor tiene misericordia, bueno, y me envía allí, me acompaña en la tarea que hago, los perritos allí que son fieles ellos, entonces, en acompañar. Entonces dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia, el amor de Dios, que es para toda persona, y que todavía hay oportunidad para la humanidad. Todavía hay plazo para los que quieren salvar su alma. Tenemos algunos temas muy interesantes ahí en nuestro canal que usted puede ver con respecto a los tiempos que vienen más adelante, y que es necesario que nos preparemos como pueblo de Dios. Entonces dice, y la verdad se encontraron. O sea, el amor de Dios puede estar en alguien, pero si no hay verdad, es como que van por caminos separados. Y a veces del otro lado también se nota mucho cuando no hay misericordia y cuando no hay amor, porque la verdad así cruda, sin el amor de Dios, sin el amor de Jesús, sin la ternura del Espíritu de Dios, no convence a las personas. Y sabe que hay un proverbio que no creo que no tenía apuntado acá, pero eso hace el Señor cuando me va agregando al mensaje. Y dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea que le puedo agregar acá, si usted quiere buscar, yo no lo tengo ahora, pero hay un proverbio dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios, no miedo, sino respeto, temor, reverencia. Hoy la mayoría de la humanidad perdió, aún la propia iglesia perdió reverencia delante de Dios. O sea, se confunde como que Dios es bueno, como que Dios es paciente, entonces todo lo mismo. No. Ciertamente Dios es paciente, ciertamente Dios es misericordioso, pero Él es santo. 3 veces santo, dice. Y entonces la reverencia en la iglesia deberíamos recuperarla. O sea, no es que como Dios es bueno y bueno, hagamos así como quien dice a lo cualquier cosa nomás. No, lo mejor para Dios, la mejor dedicación para Dios. Ahí justamente a él le decía un hermano que estaba mandó a arreglar una guitarra y bueno, le cobraron bastante caro, pero dice que es una buena guitarra.
Yo había escuchado antes, no sabía que las guitarras podían salir tan caros, pero bueno, dice que los músicos, los profesionales, ¿no es cierto?, tienen instrumentos de mucho valor. Bueno, entonces el hermano se anima y se va a pagar ese dinero para tener una buena guitarra para tocar para el Señor. Gloria a Dios. Entonces acá dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Las dos son necesarias, el amor de Dios es necesario, pero la verdad del Señor también es necesaria. Por eso es que a tal punto cuando Jesús se va, mire, estamos en 45 minutos ya. Cuando Jesús se va, dice, porque los discípulos quedaron tristes, imagínense, le escuchaba la vez pasada un rabino, o sea que son los que enseñan ahí la religión judaica, de los judíos, que justamente Jesús vino a ellos. Pero mire lo que es cómo el diablo le engaña, ¿no es cierto? Porque muchos de ellos están muy dedicados al Señor y la misma Biblia dice que ellos tienen celo de Dios, o sea, tienen como preocupación por Dios. Pero dice, no es conforme a ciencia, o sea, no es conforme a la Escritura. Y este rabino decía que bueno, que Jesús vino, apenas tuvo 12 discípulos, dice, y lo mataron, o sea que perdió. Y uno lo mira, no dice, pero pobre hombre, no entendió nada. Y así hay gente, aún dentro de la iglesia llamada cristiana. Que el Señor tenga misericordia entonces, porque acá dice la misericordia y la verdad se encontraron. Y Dios tiene misericordia de ti, hermano querido, de ti, hermana querida, de mí tiene misericordia. Podríamos hacer no sé cuántos programas hablando solo de la misericordia de Dios. Pero la verdad está del otro lado. Y mire, le decía que Jesús se fue. Ahí justamente vine, le di el ejemplo, o sea, le comenté del rabino que hay esperanza que se convierta al Señor. Y dice que Jesús, al verle ahí preocupado a los discípulos, le dijo: ustedes no se preocupen, o mejor dicho, ustedes van a luego a recibir el Espíritu Santo, que le va a conducir a toda verdad. Mire qué promesa tremenda, hermano. Va a venir el Consolador, claro, porque ellos estaban mal, estaban tristes, estaban desconsolados. Y el Señor le promete nada menos que su Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Dice, y eso está ahí en el capítulo 16 de Juan, si usted quiere buscarlo. Yo ahora no tengo tiempo porque estoy en otro tema, pero dice, capítulo 16 de Juan, dice versículo 13, que el Espíritu nos va a guiar a toda verdad, no alguna verdad nomás. O sea, la parte de la misericordia, del amor de Dios, de Jesús, que vino a este mundo. Pero cuando viene el Espíritu de verdad, dice, Él te va a guiar a toda verdad. O sea, no está solamente el Espíritu para consolarte y para el momento que estamos mal, bueno, te acompaña, sino que está para guiarnos a toda verdad. Que el Señor nos ayude entonces, porque esto es necesario que se haga. O sea, que se encuentren la misericordia y la verdad. Podríamos agregar un poco más, pero vamos a tratar por lo menos de ir a la otra parte para ver si terminamos con este versículo. Y bueno, la verdad que se cumple nomás lo que dijo el hermano, que por cada versículo yo podría predicar 1000 horas. O sea que un versículo, imagínense. Y usted dice, pero ¿cómo a mí no me sale nada, hermano? ¿Cómo yo? Pero y es que, hermano, tenés que buscarlo al Señor, tenés que orar. A mí en la oración a veces, bueno, me tengo que levantar porque me pone tanta palabra al Señor que quiero ir a anotar algo para que no me olvide. Y después vuelvo otra vez y me arrodillo y oro si puedo, si no, oro sentado o oro caminando. Por eso el Señor dice que la oración es permanente. No es que usted tiene que estar arrodillado todo el tiempo porque hay tareas para hacer, pero la mente tiene que estar en el Señor. Vamos a la otra parte entonces del versículo, por lo menos vamos a ver, porque creo que en esta parte también hay mucho para decir y en lo posible creo que mi objetivo no es complicarle, sino mi objetivo es que usted lo entienda de manera sencilla. Por eso a veces hasta uso algunos términos ahí hasta de acá de nuestra zona, porque yo creo que, ¿no es cierto?, parece acá por la FM escuchan gente
y que algunos no tienen mucho contacto con las redes sociales, pero pueden escuchar la radio. Recomiende usted la radio y dice, hermano, yo no me estoy congregando, y seguramente hay gente que así me decía mi hermano que está también en la tarea de pastor, que cuando llegan las fiestas ya los hermanos ya se olvidan más o menos, ya no saben ni si son hijos de Dios, porque se preocupan ahí y entonces que se estira ya en enero largo ya. Entonces que el Señor nos ayude. Entonces dice la otra parte, dice, la justicia y la paz se besaron. Sí, pero ¿cómo es posible, hermano? ¿Y tienen boca? Pero dice que cuando Dios, hay un hermoso video ahí, hermano, que la verdad que los dones que Dios utiliza, un hermano de España que le hemos compartido en esto último, puede buscarlo usted. Muy buena enseñanza, y dice que cuando Dios te habla por la palabra, dice que es como que Él te está besando. ¿Por qué usted rechaza el beso de Dios? No, pero yo lo que quería, hermano, dice que fulanita me dé un beso. Y usted, hermanita, dice, yo quería que fulanito me mire y me dé un beso. Pero acá está el beso del Señor. Entonces, la justicia y la paz se besaron. Cuando alguien se besa, ya significa que hay un acercamiento, un conocimiento. Cuando se acerca a alguien a uno, bueno, a uno le presenta, a veces, bueno, este fulano, fulana, que se le da un beso. Al menos por estos lados acostumbramos, en otros lugares también. Otro así de lejos nomás. Pero nosotros nos acostumbramos a saludar, y si es posible con un beso. Pero aquí es la palabra de Dios la que nos está alentando y nos dice, la justicia y la paz se besaron. Pero la verdad es que acá esta última parte no sé cuánto nos va a llevar, así que bueno, ya el proverbio quedaría para otro programa. Algunos dicen, no puede haber paz si no hay justicia. Y por eso es necesario que la justicia de Dios y la paz de Dios se encuentre en usted. Dice, pero ¿cómo es posible? Dice uno, la injusticia que hay. Yo pensé que esto iba a ser mejor, pero al final viene peor. Y obviamente no va a haber paz, porque al no haber justicia, dice, ¿de qué paz me va a venir a hablar? Mira, el tema tenemos varios versículos, ¿no es cierto?, después cuando vamos llegando al Nuevo Testamento. Y Jesús dice que sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. O sea que la paz también está hasta el final. Entonces, si no hay justicia, por eso es que habíamos compartido en el Antiguo Testamento un profeta que hablaba de que a Dios no le agrada la injusticia. A Dios no le agrada cuando no se respetan los derechos. Y el Salmo 103, versículo 6, que es un salmo que compartimos, inclusive en algunas redes sociales con los actos, y damos ahí, Dios hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿De qué paz podemos hablar cuando no hay justicia? Gracias, señor operador. Nos quedan 6 minutos. Gracias. O sea que entonces acá tenemos que volver a la palabra. Porque Dios sí hace justicia. Y Dios sí quiere la paz. Por eso no envió a Jesús. Y dice allí cuando se anunciaba, dice, buena voluntad. De Dios para con los hijos de los hombres. O sea, el anhelo del Señor es que las dos cosas se junten, y es posible, pero en Dios. ¿Qué va a hablar usted de Dios si no hace justicia? ¿Qué va a hablar usted de Dios? ¿Qué vamos a hablar de Dios si no hay paz?
Y la otra persona puede decir, bueno, yo estoy esperando que me hagan justicia. Y yo estoy esperando también tener paz. Y acá dice, se besaron. O sea, ahí también se tiene que encontrar. Y no es imposible tampoco, porque usted dice, bueno, hermano, siempre existió la injusticia. Y sí, ese justamente fue uno de los motivos. Yo dije, voy a estudiar para, así puedo entender entonces un poco lo que es la justicia. Y había sido que Dios me tenía preparado algo más, me permitió ir casi a la mitad de mi carrera. Y entonces, pero no me arrepiento y lo volvería a hacer de nuevo, dejarlo por el Señor. Porque yo conozco gente que están en la justicia, inclusive ocupando cargos muy importantes. Algunos de jueces, otros de fiscales. Pero no hacen justicia ni tienen paz. Entonces yo me quedo con el Señor. Porque le puedo llevar una palabra de aliento, Esto vamos a compartir también después, si usted quiere compartirle a algún amigo, algún abogado, alguien que trabaja en la justicia. Tengo una hermanita que trabaja en la justicia. Entonces, es necesario que nosotros nos reconozcamos delante de Dios que Él sí puede hacer justicia. Pero si yo actúo injustamente en contra de mi prójimo y en contra de... Ya no hay justicia y obviamente la paz se aleja. No se va a besar nunca la paz con la justicia. Ahora, haga usted justicia y va a tener paz. Haga usted, señor funcionario, lo que tenga que hacer. ¿Sabe que el Señor Jesús contó? Y vamos terminando con esto, nos queda 3 minutos. Gracias. Dice que había una viuda que venía también al juez y le decía, señor juez, hágame justicia. O sea, que esta viuda tenía derecho. Y el juez hacía ahí de lo importante, dice que no le quería recibir. Pero como esta viuda, gracias a Dios, insistía, hace un día le dijo, bueno, esta viuda viene cada rato y me va me va a quitar la paciencia. Pues mirá vos, qué diablo mentiroso, ¿no? Pero le voy a hacer justicia. O sea que mire, gracias a que insistió la viuda, este juez hizo justicia. ¿Cuántos jueces en este tiempo son corruptos? Y tienen la ley, tienen el título. Pero ¿y por qué no aplican? Entonces, pero grande es la misericordia de Dios para usted, sí, Señor. Para usted que está ocupando un cargo y que dice, yo no puedo hacer justicia, y obviamente no va a tener paz. Pero usted se va a encontrar con la misericordia de Dios y también con la verdad del Señor. Oramos en este momento. Si usted estuvo escuchando y dice, bueno, no entendí mucho, bueno, le vamos a dar la oportunidad luego que después pueda escuchar de nuevo en nuestro canal allí. Vamos a compartir este tema. Puede hacer entonces usted una sencilla oración con los minutos que nos restan. Amado y soberano Padre, reconozco, Señor, que tú has enviado a tu Hijo. Y perdóname por el tiempo que he desperdiciado. Yo pensaba, Señor, que estaba en la verdad y ahora me doy cuenta que necesito conocerte. Y que obviamente sin ti no puede haber paz, no puede haber justicia. Así que ayúdame, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya nos estamos retirando, entonces Dios mediante nos encontramos en nuestro próximo programa.